En el 2020 Panini lanzó esta colección para festejar el 50 aniversario de dos de los personajes más populares de Chespirito, el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. Tenemos aquí el álbum y una bolsita con 20 sobrecitos. En este video los vamos a abrir todos y vamos a ir pegando las estampas en el álbum mientras le echamos un ojo. Quédate conmigo, yo soy Patty y esto es Repetidas. Todos los sobres son exactamente igual, es la misma imagen que la portada pero en chiquito. Son impresos en Italia y los vamos a abrir todos con cúter para conservarlos. ¡Oh! El Chapulín Colorado con su chipote chillón. Esta imagen parece ser a blanco y negro, pero le pusieron color. Está bastante interesante esto. Todas las estampas tienen marco negro a comparación del marco del sobre que es azul marino fuerte. Y por acá tenemos un corazón que parece ser el del Chapulín Colorado. Está bastante locochona esta ilustración. Uy, tenemos nuestro primer holograma y es de nada menos y nada más que de Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. ¡Wow! El chavo animado. ¡Qué bonita estampa del Chapulín Colorado! Yo creo que el 70 se refiere al año en que se lanzó y los colores y el corazón están muy cool. Apenas el primer sobre y nos salió ya una variedad de diseños, fotografías, textos. Está muy bien. Por atrás las estampas tienen un diseño muy bonito, parece como de cómic. Nos salió otro tipo de estampas de estas como troqueladas que las desprendes y se quedan sin el marco. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Lo sospeché desde un principio. ¡Ay, qué diseños tan padres! Me gustan. El profesor inventillo del Chapulín Colorado animado. Estas estampas de fotografías antiguas me gustan mucho. Aquí está Chespirito sosteniendo a los dos personajes de esta colección. Oh, aquí ya tenemos una foto a colores y creo que es de la obra de teatro 11 y 12. Otro holograma y parece que es una fotografía de backstage. Aquí está Chespirito recargado en una cámara. Parece que este álbum va a tener mucha historia. Y estas estampas están más que alucinadas. Es como una combinación de diseños de cultura pop. Veo estas imágenes y hasta me imagino el movimiento. No contaban con mi astucia. Uy, en este sobre nos salieron dos hologramas. Este tiene un diseño muy bonito en la parte de atrás, pero no se alcanza a ver. Ya me salieron varias de este mismo estilo y parece que es como un super collage. Ok, ¿qué tenemos aquí? Parece ser una caricatura diferente porque no es el de la animada y de hecho es sticker. Más de este tipo de estampas que parece como si combinara el diseño de dos épocas. El Chavo Luchador, esto no lo había visto, qué genial. ¡Ay, el Chavo pixeleado y su gorrito parece de Minecraft! Esta foto es de la película de Viruta y Capulina, ¡qué loquísimo! No, intensos diseños de cómics y un montón de estampas y hologramas con las frases más populares. Y hablando de diseños de cómics, esta está tremenda. ¡Ah, caray! Este estilo es nuevo. ¡Ay, un holograma pensando en su torta de jamón! Ándale, uno con estilo oriental. Vaya que sí está variado esto. Por fin, una estampa de Don Ramón y es un holograma. Hay varias de este estilo de caricatura que no conocía. No inventes, esta torta de jamón está súper surtida y hasta se me antojó. ¡Qué padrísimo holograma es este! El sobre se quedó pegado a la estampa. No te preocupes, bruja del 71, yo te rescato. Terminamos de abrir todos los sobres, ahora vamos a acomodar las estampas para pegarlas en el álbum. El Chapulín Colorado y el Chavo, álbum de estampas, y parece ser que este álbum solo va a estar dedicado a estos dos personajes. 50 aniversario del Chavo y 50 aniversario del Chapulín Colorado, Panini México. Y déjenles platico que los colores de estas portadas me llenan el ojo así intensamente. Son tan bonitos y tan vibrantes, la verdad es que no me los esperaba. En la parte posterior de la portada vemos una colaboración que tenía la versión mexicana con el restaurante Chanfle y Recontra Chanfle, que era temático de Chespirito y tenía un set recreando la vecindad, y aquí es donde podías tomarte una foto. Lamentablemente el restaurante cerró sus puertas el año pasado, así que este espacio se nos va a quedar vacío.
La primera página es toda una ficha biográfica de Roberto Gómez Bolaños con datos curiosos, como que Chespirito es un apodo que le pusieron refiriéndose a Chespirito chiquito. Los espacios para poner las estampas tienen este diseño de cómic que ya habíamos visto, pero con variedad de colores. Los números de las páginas están súper chiquitos y de esta primera no me salió ninguna estampa. En las siguientes 4 páginas podemos encontrar la trayectoria de Roberto Gómez Bolaños con estampas acomodadas cronológicamente desde su nacimiento en 1929 hasta el lanzamiento de la serie animada en el 2015. Bastante interesante el cambio de la televisión a color. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado, todo un superhéroe mexicano. Por acá hay una ficha técnica de personaje donde nos platica su nombre real, que es el mismo, su primera aparición y el equipo que tiene. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Yo, el Chapulín Colorado. Ay no, cuántos recuerdos. Superpoderes, la chicharra paralizadora, las antenitas de vinil, el chipote chillón y mis favoritos, las pastillas de Chiquitolina. Uy, en estos espacios se ven las antenitas, ¡qué bonito! Síganme los buenos, lo sospeché desde un principio. Que no pan del cúnico. No contaban con mi astucia, ya lo dice el viejo y conocido refrán. Son las mejores frases del Chapulín Colorado. Qué bonitas se ven ya las estampas pegadas, y es que todo el diseño del álbum, así como cómic, con colores muy vibrantes, muy dinámicos, con el texto en globos de diálogo, está padrísimo. Nos topamos con 2 páginas que solo tienen estampas troqueladas y son puros dibujos. Oh sí, aunque no es muy viejita la caricatura, no podía faltar la sección del Chapulín Colorado animado con sus nuevos personajes, y aquí nos platica que se estrenó en el 2015 y tiene 74 episodios. Llegamos a la mitad y sí, esta colección tiene un super póster, lo vamos a desprender, pero primero vamos a pegar las estampas de la sección que está aquí abajo, que es otras versiones del Chapulín Colorado. Este collage está de lujo con varias versiones. ¡Ulala! El póster está completamente limpio, no tiene espacios para poner estampas, y aquí vemos al Chavo con su famosa frasecita, eso. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Oh, sí, son los 2 personajes, pero aunque es el mismo actor, el Chavo está más chaparrito, como que representando al niño con su superhéroe. ¡Qué padre está esto! Esta imagen ya la habíamos visto en una estampa de la trayectoria de Roberto Gómez Bolaños. Está bastante interesante. Por acá nos encontramos una hoja completa de algo que parece como un mural estilo graffiti, que se completa con las estampas troqueladas. Es de los villanos del Chapulín Colorado, pero qué bárbaro álbum, cuánta variedad de estilo y diseño tiene. Y parece que terminamos con el Chapulín Colorado y comenzamos con el Chavo del 8, pero en ninguna parte dice 8, solo lo mencionan como el Chavo y ya. El estilo de las páginas sigue siendo el mismo, pero sí cambió drásticamente el color que utilizan. Por acá tenemos también una ficha técnica de personaje, pero ahora en vez del Chapulín Colorado es del Chavo. Ah, y aquí sí dice del 8. En los espacios para poner las estampas tiene barrilitos. ¡Qué cool! El barril, el valero, la resortera y la torta de jamón son las cosas que más le gustan al Chavo. Frases del Chavo. Bueno, pero no te enojes, es que no me tienes paciencia. Fue sin querer queriendo, y la que sí llegué a usar muchas veces se me chispoteó. Estas 2 páginas de la vecindad caricaturizada se me hacen muy divertidas. Hubiera estado padre que estuviera en medio, así como si fuera un mini póster. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Tenemos a Ñoño, Don Ramón, el señor Barriga, la bruja del 71, la pelota de Kiko, el Chavo, Kiko, el profesor Girafales, Doña Florinda,
Godínez, creo que se llama Patty y la Popis. Y por favor, que alguien me explique cómo puede ser que del 14 sigue el 71. ¿Sabías que? Por acá hay datos curiosos de la serie, como que tuvo éxito en varios países y fue doblado en varios idiomas. Y así como el Chapulín Colorado tuvo su serie animada, también la tuvo el Chavo, y de hecho 10 años antes y con 135 episodios. Otras versiones del Chavo. Y así como lo vimos en el Chapulín Colorado, encontramos un super collage de las versiones de estos personajes que salieron a la luz. Llegamos a la última página y yo ya no puedo estar viendo imágenes de la torta de jamón porque ya se me antojó. Y por último, publicidad de Panini para solicitar nuestras estampas faltantes. Amigos, platíquenme qué les pareció esta colección. ¿Ustedes también veían el show de Chespirito cuando eran niños? Platíquenme cuál era su sketch favorito. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.